que están sujetos a ciertos niveles de servicio: la plataforma y taludes, la calzada de afirmado, pavimentos flexibles, calzada y vergas, pavimentos rígidos, drenaje superficial, señalización, derecho de vías, túneles y obras y puentes, ¿no? Y para la conservación de la plataforma de los taludes se ha clasificado para esta actividad los tipos de vías. La autopista de primera clase, cuando el IMD es mayor de 6.000, ¿no?, diarias, ¿no? La autopista de segunda clase de 4.001 a 6.000. Para tercera clase, la primera clase de 4.000 a 2.001. La segunda clase de 400 a 2.000. La tercera clase menos de 400. O sea, de acuerdo a esta clasificación, hay niveles de servicio para cada componente, ¿no? Como les decía yo, por ejemplo, para un tipo de vía de segunda clase, por decir, con tratamiento superficial, ¿eh? Porque también es con carpeta asfáltica, con concreto asfáltico vamos a hablar. Por ejemplo, las fisuras longitudinales, cuando el porcentaje máximo de área con piel de cocodrilo, el porcentaje máximo de área con fisuras mayores casi 0%, pero cuando el porcentaje máximo de área con fisuras de entre 1 y 3 milímetros de grosor, en autopistas hasta el 3%. ¿No? Hay que ver también, más adelante también te dan, que cada fisura puede ser longitudinal, pero te dan un radio de una franja, ¿no?, de ancho para convertirlo en un área y dividirlo entre el total, ¿no?, para ver la densidad. O sea, cuando las fisuras están entre 1 y 3 milímetros, hay hasta 3% de tolerancia en las carreteras de primera clase. De segunda clase 3%, de primera también, y segunda clase 5% y tercera clase 5%. Hay tolerancias en las fisuras, ¿no? Las deformaciones sí, cero. Las deformaciones vienen a ser las depresiones estructurales. Si hay una deformación, inmediatamente hay que intervenir y hay que, ¿no? Son los niveles de servicio que quizá vamos a ver un poquito más adelante, pero para conservar estos niveles, ¿no?, se debe limpiar, se debe la limpieza, ¿no? La limpieza es importante. Primero, porque si está sucio, de repente un elemento de señalización horizontal no se puede ver, es por lógica. Segundo, porque si ahí está arcilloso va a levantar polvo. Si hay piedrecillas, va a hacer que haya una fricción y se va a desgastar también en esa área. O sea, la limpieza es importante. El bacheo también, ¿no? El bacheo también es, vamos a ver más adelante, que está sujeto a un porcentaje también de acuerdo al tipo. El bacheo es importante hacerlo, ¿no? El perfilado. Bueno, en este caso ya perfilado se hace en los caminos vecinales, porque este es para todas las vías, pavimentadas y no pavimentadas, ¿no? Perfilado generalmente, ¿no? Después de una lluvia que ha erosionado, ¿no? Entonces, por lo menos, bueno, el perfilado siempre va, pues, con una compactada, debe ser perfilada y compactación, por lo menos lo mínimo, ¿no? El roce, ¿no? La parte verde, eliminación de los derrumbes de pequeñas magnitudes siempre sucede. Eso es importante, ¿no? Es rutinario, es de todos los días, ¿no? Las juntas de dilatación, elementos de apoyo, pintura y drenaje, ¿no? Hay pequeñas áreas, de repente hay la pintura, ¿no? De cosas pequeñas, hasta alguien con una brocha puede hacerlo. Pero nosotros vemos que la Panamericana, por ejemplo, cada Concar, lo que sea, cada 6 meses repintan la Panamericana, constantemente están que la pintan, ¿no? Más o menos ya, eso ya pertenece a un mantenimiento periódico, como ya de forma general se repinta, ¿no? Esa sería una de las. Ya el mantenimiento periódico ya está sujeto, pues, inclusive hasta la elaboración de un expediente, conjunto de actividades para conservar sus niveles de servicio. La reposición de capas de rodaduras. Generalmente, pues, eso debe ser en un porcentaje, nada más la reposición de capas de rodadura, ¿no? Pero si falta todo, ya no sería ya mantenimiento.
colocación de capas nivelantes, probablemente a veces se deprime hemos visto que no se debe, no es tolerante, o sea, no se tolera ningún porcentaje de depresión, y si lo hubiera, pues ahí vienen las capas nivelantes. Porque se da el caso de que hay pequeños tramos que hay depresiones, pero sin embargo se mantiene la estructura ya estable. Entonces lo que conviene ya hacer una capa nivelante y sello, ¿no? Sello para... El sello no solamente tiene una función, digamos, para recuperar los áridos, sino que también inclusive puede ser utilizado de una forma preventiva, ¿no? Cuando hablamos de sello, probablemente cuando hablemos de mantenimiento, el sello está relacionado a la utilización de morteros asfálticos, como el Slag Seal, ¿no? Pueden ser los sellos de asfalto con arena, ¿no? Es casi como un tratamiento superficial, se riega el líquido, luego viene la arena y luego viene el neumático. O puede ser el sellado Fuxil también, que lo están considerando, pero en el Perú más se llama riego pulverizado, es un sellado, más que todo es más usado de una forma preventiva, como para poder, digamos, oxigenar, para el asfalto pues se pueda mantener, ¿no?, su capacidad de resistir al oxígeno que lo oxida, ¿no? La reparación o construcción puntual de capas inferiores, probablemente, ¿no? Esos serían los parches profundos, ¿no? A veces hay unas áreas regulares. Reparación o reconstrucción puntual de túneles, muros, obras de drenaje, también a veces la señalización. Bueno, en cuanto a la señalización, creo que está considerado los repintados, ¿no? Claro. Primero, si vamos a hacer un sellado a nivel de todo, tenemos que ya se va a borrar pues, la señalización vertical. Reparación y reconstrucción puntual de la plataforma de carretera, a veces también sucede, ¿no?, hay problemas. Todo este conjunto de actividades constituyen el mantenimiento periódico, que es otra fase de la gestión vial, ¿no? Claro. Las entidades competentes son las responsables de hacer el mantenimiento, ¿no? Como les decía, si la tolerancia de una vía es 0% de bache, si hay un accidente, definitivamente puede tener problemas esos funcionarios, ¿no? También hay un... Miren, si nosotros vamos a hacer un mantenimiento periódico, tenemos que tener un expediente, ¿no? Por lo menos, por lo mínimo, ¿no? Una memoria efectiva, hasta las certificaciones técnicas, el estudio de tráfico, diseño de reparaciones de pavimento, estructura de drenaje, seguridad vial y señalización. Todo ello constituye las partes de un expediente que tenemos nosotros que cumplir. Esto ya lo norma ya el ministerio. Probablemente la municipalidad provincial o la región tienen que cumplir con estos expedientes para que pueda, digamos, hacer el mantenimiento periódico, ¿no? Y de la operación, que es la última ya fase ya cuando está puesta ya en marcha ya la obra, ¿no? Hay que realizar un conjunto de actividades, ¿no? Se tiene que mantener el nivel de servicio, no están referidas al cuidado y vigilancia, ¿no? Y eso es lo que nos falta a nosotros. Por ejemplo, nosotros, el gobierno regional no puede controlar, por ejemplo, la eliminación de desmonte, de basurales, ¿no?, al lado de las vías, utilizando es
difícil, pero es parte del trabajo que se debe realizar, ¿no? ¿Qué es lo que hace una entidad concesionaria? A mí me ha tocado trabajar con Conca. También todas las entidades concesionarias, mínimo que te mandan a un pata con una moto y te recorre toditito, por lo menos si te tiene informado, creo que les tiene informado de lo que sucede. Algo ve, informará, pues, ¿no? Se tiene que estar vigilando constantemente, porque se da el caso de que a veces alguien quiere hacer una instalación y se detecta, pues, ¿no? A veces hay personas que han querido sin permiso alguno hacer alguna instalación de algún servicio de agua, desagüe, luz, y hay que estar vigilando, ¿no? Cuando es concesionada, pues, es su responsabilidad de él, pero cuando no, en el caso, por ejemplo, el gobierno regional ni las municipalidades provinciales no han concesionado sus vías, entonces es la obligación de ellos, pero nosotros sabemos que eso no se hace, pues. No se hace, nadie. Se puede cometer una serie de infracciones, pero es parte, ¿no?, del cuidado, es parte de la fase, pues, ¿no? El derecho de vía, control de cargas también es otra cosa, ¿no? De repente hay un estudio, ¿no? Claro. Prevención y atención en las emergencias viales, todo, ¿no? Se tiene que estar constante, mejor dicho, en otras palabras, se tiene que estar vigilando constantemente para intervenir de acuerdo a lo que suceda, ¿no? Inclusive está hasta normado que si alguien comete, más adelante vamos a ver si alguien comete una infracción de derecho de vida, también hasta hay una cantidad de UIT de multas, ¿no? Claro, es su responsabilidad. Muy bien. No sé si habría alguna... ¿Qué hora es? La 1. Creo que aquí venimos a las 4. Vamos a continuar, vamos a hablar también, de repente un poquito más, no vamos a centrar en los manuales. Si no habría alguna participación, entonces... Creo que es a las 4, creo que tenemos que venir, ¿no? 4:11 dice. Ya pues, muchas gracias. Vamos Y los instrumentos de gestión, o sea, no es solamente el reglamento que es de pocos artículos, ¿no? Sino que los manuales en sí, por ejemplo, este manual solamente es una de las sesiones, ¿no? De suelos y pavimentos, el manual de suelos, geología, geotecnia y pavimento, que vamos a ver y que se refiere de los manuales. Los manuales son documentos de carácter normativo y de cumplimiento obligatorio. Eso es bien importante, ¿no? Tomar en cuenta. Nosotros estamos estudiando y tenemos como profesionales que respetar, así como en las diversas profesiones, creo que hasta en medicina, no que creo, sino en medicina, en todas las áreas se norma la parte de aplicación, ¿no?, de ciertas tecnologías, en este caso relacionado a las obras viales, ¿no? Entonces, son de cumplimiento obligatorio que sirven como instrumentos técnicos en las diversas fases de gestión de la infraestructura vial. Bueno, en la Dirección General de Transportes, la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles forma parte del Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes es la entidad, es el órgano rector a nivel nacional en materia de transporte, entonces elabora, actualiza y aprueba los manuales para la gestión de la infraestructura vial. O sea, esto es bueno, ¿no? Por un lado, nosotros, lo que
documento técnico para caminos, hay una parte que dice que el Ministerio de Transportes está abocado también a la investigación de nuevas tecnologías. E inclusive en ese documento técnico se plantea, ¿no?, nuevas tecnologías aplicadas para aplicarse básicamente en las soluciones de carreteras de afirmado, las soluciones básicas. O sea, no son limitativos en alguna forma, y tal es así que hay una serie de tecnologías que no se ha podido precisar, normar ciertos indicadores, pero ya son los ensayos de laboratorio los que tienen que sustentar alguna propuesta que nosotros tengamos que hacer. E inclusive nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, cuando habla de, yo que soy con el tema de las mezclas asfálticas en frío con emulsión, se está tratando a esta mezcla como si fuera una mezcla de asfalto en frío con RC, lo que nosotros hacíamos. Inclusive el ASTO 93 le da, ¿no?, un coeficiente. Cuando nosotros aplicamos el ASTO 93 en coeficiente, que para mezclas de baja estabilidad al coeficiente. Entonces en el Perú todavía se está manejando de coeficientes bajos, pero nosotros de bajas estabilidades, pero cuando nosotros encontramos resultados que son similares al asfalto en caliente, entonces ya viene la disyuntiva. Como no es limitativo, nosotros podemos plantear. Si nosotros planteamos, por ejemplo, un diseño de mezcla asfáltica con asfalto en frío, en la que la norma me dice que su coeficiente de aporte estructural es tanto, yo puedo hacerlo similar al asfalto en caliente porque tengo un diseño que me respalda. O sea, esto también es, por un lado, no te limita, tienes tú que proponer, que sustentar, ¿no? Entre los manuales tenemos el de diseño geométrico. La geometría es importante, es vital, ¿no? En una carretera, estábamos hablando justamente en la mañana, que se han hecho trabajos sin considerar esto. El diseño geométrico es importante, ¿no? Yo pienso que en el ejemplo se debió de plantear, digamos, algunos mejoramientos, ¿no? Existe, pues, mejoramientos en la geometría, ¿no?, tanto en la rasante, etc. Este manual también de suelos, geología, geotécnica y pavimentos, también ya desde el 2008 lo plantean, pero sí, recién en el 2013 suelos y pavimentos, falta todavía geología y geotécnica, o sea que estamos recién en el proceso, pero aún así yo que vengo trabajando desde el 96, no había absolutamente nada, tenías que coger a veces informaciones internacionales para más o menos, ¿no?, tomar en cuenta lo que dice el ASTO, los SUMS, etcétera, ¿no? Pero ahora ya tenemos por lo menos suelos y pavimentos, un gran avance. El reglamento se dio en 2008 y 2013 ya tenemos acá. Puentes también, ya se tiene túneles, todavía, hidrología y drenaje ya existe ya un manual, ¿no? Y lo más conocido es de las especificaciones técnicas generales, ¿no? Ya en el 2000 ya existía las EGE 2000, pero ya se ha actualizado con las EGE 2013, ¿no? Inclusive antes del 2000 nosotros que hemos trabajado en carreteras, también existían especificaciones generales, no se le decía eje tanto, pero sí habían especificaciones. Inclusive estaba normado ahí las mezclas asfálticas con RC, con asfalto en frío. En el eje 2000 ya no se considera, no están especificadas. Tuve la oportunidad de preguntar a unos funcionarios del Ministerio de Transportes, ya pasado donde estaba en la región, y nos dijeron, si no está especificado, pero tampoco no está prohibido, se puede plantear, no se puede seguir trabajando. Esto es importante, es todo un manual también, ¿no?
tenemos en el año 2000 o 2001 tenemos también este manual de ensayo de materiales, estudios socioambientales, dispositivos de control. El dispositivo de control de tránsito automotor sí es muy usado, todavía sigue vigente. Seguridad vial todavía, mantenimiento, conservación vial es el que en el año 2013 es lo que les he enseñado ahora, ya existe, ya el Ministerio de Transportes ya lo aprobó. Es un proceso la aprobación, ¿no? Buscan una empresa consultora, les hace el estudio y sacan un proyecto para que las entidades y los profesionales emitan unas observaciones al respecto. Y luego viene ya la aprobación, después de recibir todas esas apreciaciones, algunas críticas quizás, ¿no? Del contenido del manual de diseño geométrico. Acá en este manual, ¿no?, que sirve para la gestión de la infraestructura vial, contiene las normas, guías y procedimientos para el diseño de carreteras, ¿no? El diseño geométrico conformado. Una cosa es el diseño geométrico, otra cosa es el diseño estructural, ¿no? El tráfico es importante, entonces hay que saber también distinguir si nos va a servir para el diseño geométrico. Por ejemplo, para el diseño geométrico mucho influye el IMDA, o sea, índice medio diario, o sea, la cantidad de carros. Entonces, si pasa de los 4.000 vehículos diarios, entonces es necesario, pues, una autopista. Menos de 4.000 ya puede ser una vía de doble sentido, ¿no? Entonces, y cuando nosotros hablemos ya del diseño estructural, vamos a tener que hablar de la cantidad de repeticiones de los ejes equivalentes, ¿no? Y acá tenemos, pues, todo lo relacionado, ¿no?, para poder nosotros proponer una solución geométrica a la obra vial, ¿no? Incluye los planos, las recomendaciones, etc. Ahora, el otro manual que sigue, que es importante y que ya desde 2013 ya está vigente, que solamente en sucesión, suelos y pavimentos, porque geología y geotecnia todavía no ha normado el Ministerio de Transportes. El manual de suelos, geología, geotecnia y pavimentos contiene las normas y el procedimiento de los estudios de suelos, ¿no? Nosotros, el ICG ha tenido, ¿no?, hay una parte justamente, el capítulo 4, que habla de suelos, y hay algunas cosas novedosas, diríamos, porque nosotros los que hemos trabajado en carreteras y teníamos una rasante de 5% el ministerio, hasta mayor a 5%, nosotros procedíamos a colocar, a plantear la estructura de un pavimento. Ahora se nos habla que el material que conforma el pavimento tiene que ser el CBR a 100% de su máxima densidad seca, mayor de 6%. Prácticamente ahí sí es riguroso. El manual lo dice, tiene que cumplirse para poder, digamos, colocar la estructura de un pavimento, ¿no? Y da clasificaciones. Este manual, ¿no?, clasifica en categorías, ¿no? Tenemos las subrasantes inadecuadas, menores del 3%, te lo dice en un cuadro 4.11 este manual. Ustedes, si no pueden conseguirlo por ICG, por internet se puede bajar, ¿no? Lo novedoso es esto, de que necesariamente, y el mismo manual te dice lo siguiente:
En caso de ser menor la sur rasante pobre o sur rasante inadecuada, se procederá a la estabilización de suelos, para lo cual se analizarán alternativas de solución de acuerdo a la naturaleza del suelo, como la estabilización mecánica. Una estabilización mecánica, de repente hemos hecho el análisis del suelo y no está muy compactado, muy consolidado, y probablemente necesita pues una mayor compactación, ¿no? De repente hay que agregar ahí un porcentaje de agua si está deficiente respecto a su óptimo de humedad, o si está en exceso de repente hay que agregarlo, pero más o menos sería una acción mecánica. El reemplazo del suelo, lo que está proponiendo. Miren, si nosotros tenemos menor a esto, podemos hacer una estabilización mecánica de acuerdo al estudio. Si tenemos estos 60 centímetros, ¿no? Esto tiene obligadamente que ser mayor o igual, si no, no podemos colocar, ¿no? Ahora, lo que yo he podido encontrar, que acá no me dan alguna fórmula en la que yo pueda sustentar, porque económicamente o teóricamente nos dice inclusive que si existiera 50 centímetros mayor de 6% y estos 10 centímetros fueran, por ejemplo, por decir 5%, es imposible o no es posible colocar o trabajar esto, porque me exigen mínimo 60 centímetros. O sea, esto es lo novedoso que nos está dando, pero no nos da, nos indica teóricamente, pero existe la posibilidad a través de poder, digamos, que teóricamente se me dicen que puedo cambiar. Eso quiere decir que los 60 centímetros tengo que cambiarlos, pero es muy antieconómico, ¿no? ¿Qué es lo que se hace básicamente, por ejemplo, acá en La Victoria? ¿Qué herramientas podemos sustentar? Entonces, más o menos esto es algo novedoso de este manual, que hay que tener en cuenta, porque hay vacíos, ¿no? ¿Qué hacer? Porque imagínense sacar estos 50 centímetros para extraer este material y luego reponerlo, me parece que es un trabajo antieconómico, ¿no? Sí, yo he leído, inclusive hasta he estado cursos de esto, estaba revisando, no hay esto. Hay fórmulas, pero no te especifica, es así, no te da un dato preciso en la que tú puedes ir colocando 10 centímetros de este material de tal calidad. Sí, hay propuestas inclusive, ¿no? Eso sería, bueno, algo novedoso de este manual. Nosotros no... También otro aspecto importante, ¿no? Y que aparentemente se contradice, dice que el nivel superior de la sur rasante debe quedar encima del nivel de la napa freática como mínimo 60 centímetros cuando se trata de una sur rasante excelente y buena. Excelente y buena, o sea, mayor de 20% de CDR. O sea, el nivel... O sea, el nivel de la napa freática puede estar a 60 centímetros. Cuando esta capa es mayor de 20, este también es un elemento que nosotros no lo habíamos tomado en cuenta, antes no se tomaba en cuenta, esto ya está normado, que es importante tomar en cuenta, ¿no? Cuando se hace el estudio de suelo nos indican pues, eso considerando ya prácticamente el estrato de diseño, porque se supone que cuando uno va a hacer un diseño ya tiene 6, 8, 10 calicatas con analizado su CDR para nosotros, digamos, tomar una decisión, que también acá se están normando, ¿no? Sino que esto no... Si es que la sur rasante está entre 6% y 20%, o sea, si está entre regular y buena,
freática puede estar a 1 metro. O sea, si está, ¿no?, estos 60 centímetros, es mayor de 6%, ¿no?, hasta el 20%, ¿no?, en ese rango, la napa freática debe estar a 1 metro. Soluciones, y así sucesivamente, ¿no? Y también el caso dice, cuando se trata de una surrasante pobre, o sea, entre 3 y 6%, dice que debe estar a 1,20, ¿no? O sea, aparentemente, no sé, yo quisiera que hagan un análisis de lo que estoy diciendo. ¿Hay una contradicción o no hay una aparente contradicción del Ministerio de Transporte? Porque primero te dice que menos de 6% es inadecuado, no puedes tú. No, después te dice que si está entre 3 y 6%, este nivel debe ser de 1,20, ¿no? Eso quiere decir que sí puedes trabajar y hacer un mejoramiento a nivel superior, pero sigues manteniendo este material posiblemente, en este caso, insuficiente, ¿no? Nosotros necesitamos hacer un poco de análisis respecto a la misma, ¿no? A veces se da una especie de contradicciones, ¿no? Y esto es respecto a lo que es suelos, ¿no? Y así hay una serie nos están normando también. Esto también es bien importante tomar en cuenta, ¿no? Esto en suelos y pavimentos. Bueno, el número de calicatas, ¿no? También el número de calicatas está de acuerdo, pues es una autopista, es una carretera dual, carretera de primera clase, segunda clase, tercera clase, ¿no? Se está normando también la cantidad de calicatas, y lo más novedoso es lo siguiente: el número de módulo resiliente y CBR. Y César, bueno, la referencia creo que debe la Ricardo Palma ya tiene su equipo para sacar módulo resiliente. No sé si la UNI. Sí, con Néstor Guamán, sí, la UNI creo que también ya son pocos no sé si el Ministerio de Transportes ya tiene su equipo para sacar módulos resilientes. Sin embargo, y deben algunos laboratorios, unos buenos laboratorios en el Perú ya tienen, porque se está exigiendo para las autopistas y carreteras duales, están entre 4.001 y 6.000 vehículos, y hasta carreteras de primera clase, ¿no? Se está pidiendo ensayos de módulos de resiliente, ya directo, pero también para cruzar la información se está pidiendo un número de CBR, ¿no? Por ejemplo, si se trata de una calzada de 2 carriles por sentido, un módulo resiliente por cada 3 kilómetros por sentido, y un CBR para 1 kilómetro por sentido. Esto también es algo que ya está vigente. He podido conversar con varios profesionales que están metidos en este tema. Ya se ha normado a partir del 2013 y hay que hacerlo, ¿no? El módulo resiliente es un similar del módulo elástico, ¿no? Y más adelante, sí, a partir de carretera de primera clase con un IMDA entre 4.000 y 2.000, no, la de segunda clase entre 2.000 y 401 vehículos, solamente se pide un CBR cada 1.5 kilómetros, ¿no? Entonces, esa es la... Y prácticamente, si lo dice este manual, nosotros hemos tenido la oportunidad de leer que los manuales son de cumplimiento obligatorio. Esto más o menos para describir algo que tiene que ver con este manual, ¿no? Quizás lo más resaltante. Lo otro que nosotros también cuando nosotros hemos hecho, la correlación también es importante
el CBR con el módulo resiliente. Prácticamente ya nosotros hemos tenido, inclusive la ASTO tiene sus fórmulas para correlacionar el CBR con el módulo resiliente, ¿no? Y cuyos resultados van a ser en PCI. Lo que está proponiendo, y esto, el módulo resiliente está en PCI, está 2555 por CBR a la 0.64. Y nosotros sabemos que cuando tenemos un CBR menor de 10%, creo que multiplicamos el CBR por 1500, y así hay una serie de sugerencias. Ya el Ministerio de Transporte te está diciendo, esta es la correlación que tienes que hacer. Salvo que nosotros tengamos alguna observación, pero nos está diciendo directamente, nos está dando la fórmula, con esta fórmula tú tienes que correlacionar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para una carretera de segunda clase, de tercera clase, solamente me pide el CBR, pero la metodología del ASTO 93 lo que me pide es el módulo resiliente, porque yo voy a colocar eso como un valor, como una variable para poder nosotros calcular el número estructural. Esto es, ya lo dice directamente, no sé si habría alguna objeción más adelante nosotros, pero eso es lo que nos está diciendo las normas son para cumplirlas. Si hay una objeción que todo está sujeto, no es nada, tendríamos que hacerlo. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir cumplir esto, ¿no? Los ensayos de laboratorio. Por otro lado, nos habla de las fuentes de agua, de materiales, y los muestreos. En cuanto al tráfico vial también, nos está dando ejemplos inclusive. Cuando nosotros tengamos la oportunidad, los términos de referencia para elaborar una carretera nos pide pues hacer todo, todo un censo, nos estacionamos, contamos los vehículos, pesamos inclusive los vehículos, los ejes de los vehículos, etc. Pero cuando se trata de una carretera pequeña, ya el ministerio, yo por ejemplo mucho tomaba el valor de una entidad conredial del año 83, que me daba el factor camión para de qué forma pues se afectaba la carretera y podía entrar, a través de la fórmula encontrar los ejes equivalentes. Acá este manual ya nos está dando ejemplos, ¿no? Pero con valores de peso de cada eje y que puede servir, por ejemplo, el caso, si voy a hacer un camino vecinal que necesito pues hacer un estudio de tráfico, ¿no? Yo creo que, y no, los términos de referencia de repente no me exigen que yo tenga que pesar los ejes, etcétera, o de repente es un camino nuevo en donde no vamos a poder hacer esa medición. Entonces, nosotros tenemos acá el factor camión prácticamente con valores bien aproximados a un promedio, en la que tenemos el valor y que podemos aplicarlo. Esto nos puede servir a nosotros como guía. Por ejemplo, si nosotros vamos y queremos aplicar esta metodología para un camino, para una urbanización, eso sí me va a servir. Una urbanización nueva, donde me va a servir estos valores. ¿Por qué? Porque después voy a tener que aplicar, de acuerdo pues al índice medio diario anual de los vehículos, voy a tener que aplicar una fórmula y voy a tener que obtener el número de ejes, de repeticiones de ejes equivalentes, ¿cierto? Y justamente ese valor que les digo nos va a servir. El clima también nos habla este manual. Básicamente, en cuanto al clima, no dice mucho, pero nos habla, por ejemplo, hay que tener en cuenta cuando usamos el cemento asfáltico, si la temperatura media anual es de 24 grados centígrados,
del clima del lugar donde se va a construir pues la carretera, bueno, nos piden que usemos un asfalto 40-50, 60-70 o modificado. Si está entre 24 grados centígrados y 15 grados, el 60-70, ¿no? Y así sucesivamente. Cuando la temperatura es más baja, pues se necesita asfaltos más blandos, ¿no? Que tengan mayor penetración, como 85-100, 120-50. Eso es lo que nos habla también este manual. Pero hace poco un amigo, Secundino Burga, me estaba diciendo que le habían pedido qué emulsión asfáltica, no recuerdo, me dice, ¿qué emulsión asfáltica debo de proponer para un determinado lugar con tal clima? No lo dice la norma. Lo único nosotros que tenemos que, no está especificado, hay vacíos, pero nosotros sabemos que las emulsiones asfálticas, por ejemplo, de rotura lenta, si rotura lenta es esta es más consistente, más dura. Cuando nosotros hacemos un ensayo, entonces cuando tiene el H es más dura y esta es más blanda. Entonces nosotros podemos ya asumir, en este caso, si se trata de la sierra, lo más recomendable, ¿no? Con un clima en donde si fuera asfalto en caliente va a usar el 85-100, de hecho que sería el más recomendable porque es más blando. Y acá en climas claros, en todo caso Piura y Quito, ¿no? Nosotros podemos, o sea, hay, si bien es cierto, se norma, pero no todo lo que está, se han obviado estas cosas. Cuando me pregunta este amigo, yo le digo, a ver, voy a ver toda la normativa y no se encuentra, solamente está para el uso del cemento asfáltico. Nosotros sabemos que los asfaltos, mucho tiene que influir el medio ambiente, entonces, ¿no? El drenaje también se habla de las... Pero como hay un manual y acá lo que me pide es toda una fórmula, que es en sí, es cuestión de tener una calculadora científica, que es en base a logaritmos, y podemos encontrar el espesor en milímetros, ¿no? Esto nos da para afirmados, nos da la posibilidad de utilizar esto y está normado, es algo elemental, es algo que antes del 2013 nosotros no contábamos con una metodología, ¿no? Especialmente para afirmar, ¿no? Acá basta con el CBR y con el número de repeticiones ejes equivalentes, nosotros podemos. Inclusive se nos da catálogos. Generalmente los catálogos, y esto lo decía el doctor Chávez en un curso, los catálogos están dados, pero siempre es bueno mejor hacer un análisis, aplicar fondos, porque son un poco genéricos, ¿no? Son propuestas que nos hacen en base al CDR, en base al tipo de tráfico. Y luego nos habla de pavimentos flexibles, ¿no? Los pavimentos semirrígidos. Y para ello nos propone utilizar la metodología del ASTO 93, ¿no? Entonces clasifica también los caminos de acuerdo al número de repeticiones de ejes equivalentes, con la finalidad de aplicar la metodología. Por ejemplo, se recomienda que cuando un camino tiene un determinado número de ejes de repeticiones mínimo, entonces la confiabilidad es menor que la que tiene mayor importancia. Entonces hay una serie de variables a aplicar y que nos da ya prácticamente con esta norma a los profesionales jóvenes nuevos se les facilita, ¿no? Ya se les facilita, se les está dando ya estas cosas claras de lo que no existía anteriormente, ¿no?
inclusive se proponen hasta aplicar, se propone hasta, ¿no?, unos catálogos que en pavimentos flexibles podría utilizarse inclusive el mortero asfáltico como superficie de rodadura, ¿no?, pero para un determinado número de ejes de repeticiones, ¿no? Este manual y puede valer, ¿eh? En un momento dado ustedes se gustan hasta, pues, pero se recomienda siempre hacer un análisis, utilizar los nomogramas, las fórmulas, es mucho más conveniente, probablemente haya un ahorro también, ¿no? Los catálogos un poco como que he podido ver, es un poquito más, más espesor de lo que, ¿no? En la aplicación del ASTO 93, ¿no?, sacamos un número adimensional, número estructural, pero de eso es parte de una ecuación, ¿no?, de coeficientes, ¿no?, en la que se van a sumar tomando en cuenta los espesores, y vamos a tener que, en base al número estructural y en base a la suma de ese polinomio, proponer, ¿no?, y nos da aquí también valores, que es importante que les mencione esto, los valores de los coeficientes que se utilizan, y esto también es importante, ¿no? Como les decía, la carpeta asfáltica en caliente nos da 0.70 sobre centímetro, ¿no? Se va a multiplicar, generalmente son 5 centímetros, 7 centímetros. Las mezclas asfálticas en fría te da 0.125, es menor, posiblemente lo que les decía. El micropavimento te da 0.30, es micropavimento con emulsión asfáltica modificada, ¿no? Esto también es importante, esto no se ha tenido normado, ya se tiene, nos está dando el manual, nos está dando una serie, ¿no?, de elementos para nosotros proceder y actuar y estar seguros que estamos de acuerdo a lo que exige el Ministerio de Transporte, que es el encargado de normar, ¿no? Los manuales son instrumentos para la gestión, lo mismo los pavimentos semirrígidos y los pavimentos rígidos. Lo bueno que tiene también un conjunto de catálogos que nosotros podemos aplicar en un momento dado. De repente tenemos que hacer una propuesta de 200, 300 metros y no necesitamos mayor análisis, y nosotros vamos al catálogo y proponemos, y está basado en algo respaldado por el Ministerio de Transporte. Se puede dar el caso, ¿no?, que ustedes le digan, bueno, quiero mejorar este tramo que se ha deteriorado de 300 metros. Entonces ustedes pueden aplicar, pues, un catálogo en base a los indicadores que obtienen. Siempre hay que hacer estudios de ensayos de laboratorio. No sé si al respecto hay alguna... Esto sería correspondiente a este manual, que ya esta sesión de suelo y pavimento de este manual, porque geología y geotecnia todavía no se ha aprobado ninguna norma. Probablemente esté en proceso de elaboración del estudio, invitan a consultores y luego los consultores, luego el mismo ministerio lo propone como un proyecto para que las entidades y los profesionales que tienen que ver con estos temas, pues hagan sus propuestas, sus críticas, etcétera, y puedan sacar algo ya más consensuado, ¿no? No sé si habría alguna para proseguir. Bien. El manual de puentes también, esto también es importante. El contenido de manuales de túneles. El contenido de manual de hidrología hidráulica y drenaje también. Es otro manual del contenido manual de especificaciones técnicas generales. Acá también este manual es, acá tenemos un tomo, realmente es, ustedes lo van a bajar de internet, realmente es, debe tener la habilidad de, lo ha reducido, porque he sacado
de internet, el primer tomo es regular. Y este es el primer tomo. En estas especificaciones técnicas se han ampliado, han cambiado algunos indicadores, ¿no? Hablábamos en la mañana, por ejemplo, respecto a la inclinación asfáltica. En la CG 2000 se exigía que la penetración del líquido asfáltico que se va a utilizar no sea mínimo de 7 milímetros. En cambio, en la CG 2013 ya se está hablando de 5 milímetros. Y así se van cambiando en base, pues, en función a las dificultades, los problemas, ¿no? las problemáticas que se presentan. Entonces el Ministerio de Transporte va tomando en cuenta, ¿no? Todo ello y va regulando, y probablemente para una próxima edición ellos estén proponiendo de repente alguna variación. Pero aún así todavía existe algunos problemas para poder cumplir. Este manual de carreteras, las especificaciones técnicas generales para la construcción, la CG 2013, nos habla pues de control de materiales, ¿no? Todo es a nivel de especificaciones, inclusive relaciones legales y responsabilidad ante el público. Nos habla de, y luego nos habla, bueno, de la movilización y desmovilización de equipos. Nos habla de una serie de protección de restos arqueológicos, inclusive nos habla. El capítulo 3 está relacionado a firmado. Y acá tenemos lo que habíamos hablado, las estabilizaciones de los suelos. Ya aquí en este manual podemos encontrar más al detalle las exigencias, ¿no? Está más ampliado. En el manual anterior nosotros, digamos, a manera de conceptos, etcétera, y algunas indicaciones, acá ya se nos habla pues de la descripción, ¿no? El tipo de materiales, la granulometría de los materiales, la plasticidad, la composición química, ¿no? De estos suelos de la cal, ¿no? La abrasión, o sea, una serie de, ¿no? Una serie de conceptos que nosotros podemos aplicar cuando tengamos que elaborar un expediente técnico. Por lo menos esta es la base. Los ensayos y frecuencias de los controles de calidad, ¿no? Por ejemplo, acá me piden el CBR, la granulometría, etcétera, ¿no? Sobre la junta de trabajo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? También existen los suelos estabilizados con productos químicos, el terrazay, permazay, hay encinas, existe polímeros. No sé si se refiere a esto. Es muy amplio esta área, pero nos está dando algunos lineamientos, ¿no? Y nos está dando una frecuencia. El problema es el siguiente: si nosotros vamos a aplicar esto, nosotros los que desarrollamos un expediente técnico, vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer la propuesta de con un estabilizador por el hecho mismo que existe una gama de estabilizadores a nivel mundial. La verdad que son muchos. O sea, las especificaciones técnicas del producto son diversas, ¿no es cierto? De repente algunos tienen componentes químicos, etcétera, ¿no? A diferencia de otros. Entonces, nosotros en ese sentido tendremos que investigar un poco, y nosotros primeramente, los que vamos a hacer un expediente técnico, en la vida vamos a poner la marca de un producto, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada creo que
Oceanía, no sé qué vinieron, hicieron un ensayo de unos polímeros. Es difícil que yo tenga que poner pues los requisitos del material estabilizante que voy a utilizar sean de una determinada marca. Prácticamente se podría entender que estamos direccionando un trabajo y eso no está permitido. Considero particularmente para este caso, exigir que a través, ahora el problema es el costo también, porque también una especificación tiene que ver con un costo, es todo un problema, porque sé que hay unos estabilizadores muy caros, ¿no? Y, en relación a otros, ¿no? Probablemente. Lo importante es, por ejemplo, si tenemos un determinado suelo, exigir pues que se aplique un estabilizador que podamos obtener por lo menos un CBR mínimo de 12%, 13%, por decir, ¿no? Para poder, digamos, mejorar mi subrasante. En el caso, si lo utilizo como un afirmado, los afirmados, la exigencia mínima es de un 40% de CBR, que lo tengo que lograr. Si lo utilizo en el mejoramiento de subrasante, tendría que no ser menor de 10% al 95% de su máxima densidad seca. Ojo, no nos olvidemos de eso. Como afirmado, como base o como subbase, el CBR que me piden a mí es del 100% de su máxima densidad seca. Pero cuando hablo de subrasante, se nos pide del 95%, porque es un poquito más conservador, ¿no? Para poder, digamos, tener un rango de seguridad al respecto. Es por eso que el valor es menor, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta todos esos detalles. Cuando tengamos que elaborar un expediente, es un poco difícil. Por ejemplo, en el caso, bueno, vamos a hablar probablemente de la inclinación asfáltica. También es un tema que también hay un producto emulsificado que se está saliendo al mercado, pero resulta también un poco difícil poder, digamos, encuadrarlo, ¿no? El cloruro de sodio. El cloruro de sodio sí ya es un producto que está más especificado, ¿no? Se exige inclusive el porcentaje de cloruro de sodio, ¿no? Del material, la humedad, nos pide de 2 a 3.60%, material insoluble, probablemente eso se encuentre en los ensayos de laboratorio, ion de calcio, el porcentaje, ¿no? Ion de magnesio, miren, miren, todo esto no hay problema porque es cloruro de sodio, es la sal, cloruro de sodio creo que es la sal que nosotros consumimos, ¿no? Que se puede utilizar. Y yo he visto lo que he podido ver en la experiencia, creo que César se ha tenido la oportunidad de ver algunos tramos, pero yendo nosotros en Amorrope vemos ahí caminos que parecen empetrolados. Es una sal natural que de alguna forma pues ha estabilizado ese suelo, mantiene una humedad y evita pues que haya emisiones, no, mantiene cohesionadas las partículas y no permite la emisión ¿cómo se llama? Pero esa es una estabilización natural, ¿no? Entonces está normado esto ya, lo que te hacía referencias el manual de suelos y pavimentos, acá ya te da ya la frecuencia inclusive, ¿no? De ensayos que tú tienes que hacer del CBR, de la compactación, ¿no? La granometría, el índice plástico, ¿no? Cada qué volumen, ¿no? Tenemos que hacer. Todo esto ya, las especificaciones técnicas generales, este 2013 nos lo da. También para el cloruro de calcio, ¿no? Estos son instrumentos que nos permiten a nosotros plantear en este caso un trabajo de carretera, ¿no? Tenemos inclusive, mira, acá en la compactación, una vez que se ha extendido el material, ¿no? Los trabajos de compactación, dice, deberán ser terminados
en el lapso no mayor de 2 horas desde el inicio de la mezcla. Si durante dicho plazo no se logran las condiciones de compactación exigidas más adelante, compactación de esta especificación, el tramo se pondrá en observación. Miren, estamos hablando, y esto es importante, realmente esto es con cloruro de calcio. Miren, para darles un ejemplo. O sea, hay una serie de detalles que ya se nos está dando, que debemos en algún momento dado de repente vamos a tener que aplicar, porque nos encontramos de repente, y eso me ha tocado, mire, hay lugares que tú te vas y encuentras un material como cal, por ejemplo, que hay fábricas que producen cal. De repente nos encontramos con algún tipo de este material y vas a proponer, ¿no?, un camino vecinal y puedes utilizar estos estabilizantes, ¿no? Porque la idea es justamente utilizar lo más económico, lo que tengas a la mano. Entonces ya se nos está dando a nosotros, y este detalle que va a ser motivo de investigación, que a las 2 horas, que si tú a las 2 horas no logras la compactación requerida, prácticamente es motivo de observación. Parecería ser que algo debe suceder, ¿no? ¿Cierto? Porque te está pidiendo 2 horas y no es observación. Tendríamos ya que investigar por qué razones. Probablemente cambien las características químicas, no sé, del suelo y no se pueda... O sea, ¿no? Cuando lo estabilices tú con cloruro de calcio, acá te dice que a las 2 horas de haber colocado tienes que compactar. Saca tu densidad y tienes que mostrar que has logrado lo que se te exige, 90. En este caso, 100% de su máxima densidad seca, ¿no? Hemos visto, estábamos leyendo creo en la mañana, que cuando el afirmado es simple, ¿no?, con su plasticidad de arcilla, el mínimo de compactación es 95%, y cuando es estabilizado ya se exige el 100%, ¿no? Y así, hay una serie de partidas, de repente en un momento dado también los suelos estabilizados con emulsión asfáltica, de la misma forma, también te da una serie de... Claro, la emulsión asfáltica ya está especificada, ¿no? Entonces es obligatorio, por más sencillo nos exigen a nosotros que las emulsiones asfálticas, ¿no?, cumplan ciertas especificaciones técnicas. El agua, ¿no? Tenemos, en cuanto a estabilización, en cuanto a pavimentos, existe también disposiciones generales, capas anticontaminantes, ¿no?, las bases granulares. Ya prácticamente eso no... Algo novedoso, la base de concreto hidráulico poroso, ¿no? Esto también es algo que todavía está a nivel teórico, no he escuchado que se esté utilizando, pero lo bueno de esto es que ya se está poniendo a consideración, ¿no? Y realmente es todo un reto que alguien plantee algo que nunca se ha hecho. Entonces, en alguna forma, están dadas, puede ser motivo hasta de una tesis de repente, ¿no? Proponer esto. Acá tenemos ya está normado, ¿no?, todas las especificaciones técnicas, ¿no? Concretos porosos, bases de concreto hidráulico también. Yo quisiera ver, como para que se le quite el sueño a mi amigo César, bases estabilizado con concreto, según algunas experiencias, una base estabilizada con cemento Portland podría tener las características de cualquier concreto común,
donde siempre necesita pues sus juntas para gritarlo. Probablemente eso no, eso es lo que se ha escuchado, porque muy poco al menos las referencias que yo tengo, probablemente si yo hago una base estabilizada con cemento Portland, tengo un concreto pobre, está sujeto a fisuración. Si yo a esta base estabilizada le coloco una carpeta asfáltica, o supongamos, ¿no? Si se tratara de un camino vecinal, un slab sí, tendría que investigar si esas fisuras podrían reflejar en la superficie. Eso es una cosa, no es tan sencilla. Están dadas, no está normado todo. Inclusive se nos ha dicho que el manual técnico que hemos leído podemos nosotros aplicar, estabilizar con cemento, que podemos inclusive hacer una cobertura con mortero asfáltico, con tratamiento superficial. Ahora tendríamos que ver qué experiencias hay al respecto y si podría afectar, porque quiera que no, es un concreto pobre y que está sujeto también, ¿no?, a la dilatación y a la contracción y a la fisuración como consecuencia de ello. Entonces, ¿qué problemas, qué implica? De repente a nivel de subbase, de base, de repente no, de subbase no podríamos tener, pero a nivel de base tendríamos que ver, ¿no? Eso es lo que se está proponiendo, eso ya se está proponiendo, base de concreto hidráulico, ¿no? También algo que está bien y que ha sido motivo de un artículo es sobre la inclinación asfáltica. Por ejemplo, a nosotros se nos exige, de acuerdo a la CEG 2013, una penetración de 5 a 7 milímetros para caso de emulsiones. Hay una tasa de riego, bueno, no está en juicio. Y para asfaltos diluidos de 5 a 7 milímetros y para emulsiones asfálticas de 5 a 7.5 milímetros. Miren, cuando nosotros utilizamos, aplicamos a una base granular, diría que casi el promedio, cuando está compactada al 100%, el promedio de penetración es de 3 milímetros. Se puede lograr 5 probablemente. Pero también tenemos un detalle. El Instituto de Asfalto dice que algo de asfalto tiene que penetrar en la base, algo. Asfalto. ¿Qué cosa es el asfalto? Es el cemento asfáltico, el residual, el cemento asfáltico, el concho del petróleo. Eso es el cemento asfáltico. Pero si nosotros, el MC30, aproximadamente, el 40% es queroseno y el 60% es cemento asfáltico. La emulsión asfáltica, el 40% es agua y el 60% aproximadamente, ¿no?, es cemento asfáltico. Cuando nosotros hacemos el riego sobre una base, el Instituto de Asfalto dice algo de asfalto tiene que penetrar, no dijo nunca cuánto. Inclusive en la introducción dice, si hay algo inexacto, algo así es,
no se compromete, no se responsabiliza por algunas inexactitudes que dan ellos. Y esto es algo inexacto, porque no dice, algo de asfalto tiene que penetrar en la base. Entonces nos están exigiendo. Si nosotros utilizamos la emulsión asfáltica que nos están pidiendo acá para la inclinación asfáltica, que es un asfalto de rotura lenta, ya César sabe, a lo mucho penetrará 1 milímetro, a lo mucho, cuando es abierta, y casi nada cuando es más cerrada, ¿no? De mucho cuidado que hemos utilizado, ¿no? A manera de una inclinación, y no penetra más de 1 milímetro. Entonces, pero el ministerio te está diciendo que utilices eso de rotura lenta, y no se puede lograr. Que hay buenos resultados, sí, y hay que utilizarla rápido porque es una capa que se deteriora y se desgasta. Como no penetra, no tiene un buen espesor. Y lo está diciendo el Ministerio de Transportes, ¿sabes? Esto está normado. Y en la práctica, con el MC logramos 3 milímetros, con esto a las justas, si podemos, casi nada. Prácticamente nada. Si es muy abierto, prácticamente no es base, ¿no? Tiene que tener una granulometría. Bueno, en Chomuyat usamos un material prácticamente un hormigón. Entonces, con esta emulsión que propone el Ministerio de Transportes, no podemos nosotros lograr una penetración. Se nos dice, utilice este material, pero en la práctica no se puede lograr. El INC, para los supervisores, bueno, cuando he evaluado en épocas anteriores, utilizábamos el RC 250. El RC 250 tiene 20% de una nafta, una gasolina, y el 80% ¿no? Es cemento asfáltico. Pero para utilizar en imprimación asfáltica, nosotros utilizábamos, ¿no? La constitución del RC era esto, pero $80 galones de RC 250 generalmente, y 20 galones de queroseno. Decían algunos, hacemos un híbrido, ¿no? Generalmente, porque César, recuerda, si está muy cerrada, creo, la base granular, probablemente ese queroseno podría inclusive aumentarse, ¿no? Nosotros vemos que esta cantidad representa el 25% respecto a la utilización de RC250, ¿no? 20 es el 25% del RC respecto al RC. O sea, si nosotros colocábamos, porque no, en algunos casos se recomendaba 22-23%, pues nosotros regábamos, yo he hecho evaluaciones, y sí he visto 5 milímetros de una coloración negra, el asfalto. El resto podrían lograr más, pero de una coloración blanca. No, que digo, marrón. Probablemente el asfalto, esto ya no es asfalto, este es el disolvente, ¿no? Estamos hablando de la nafta más queroseno y tenemos el disolvente. Si nosotros vamos a evaluar, pues se nos dice el asfalto es negro, con coloración marrón, puede ser el queroseno en el caso del MC, en el caso del RC con queroseno también una coloración, porque parte se evapora de este disolvente y parte queda, ¿no? También se humedece, en este caso la base granular. Cuando nosotros hacemos la emulsión asfáltica, ¿no? Casi no penetra, se adhiere, y vemos que más o menos 1 centímetro está húmedo con agua. Ese es el agua, se volatiliza a la parte de arriba y también el agua, pero el agua es incoloro, se seca y no pasa nada. Pero acá sí nosotros podemos decir que tiene más de 5 milímetros. En el caso del MC, lo mismo sucede, ¿no? Cuando en partes
vemos dos coloraciones, marrón y negruzco. El negruzco es asfalto puro, lo otro es el querosene que ha descendido y que ha subido también, ¿no? Por eso que se dice que contamina el medio ambiente. Entonces, en la actualidad, y no lo contempla esta norma que se puede proponer, hay una emulsión asfáltica para imprimación, que también, yo he hecho las pruebas, inclusive en el tramo de Maidejón, y a las justas también logro 3 milímetros, no se logra los 5 milímetros, se hizo un pequeño tramo, pero esto sí tiene más penetración que el convencional. El que está proponiendo, ¿no? El que está proponiendo la norma es el CS1 o CS1H. Entonces, probablemente más adelante nosotros podemos proponer para imprimación, pero vamos a tener la misma dificultad del INC, ¿no? No se va a poder lograr los 5 milímetros. Y hay normas, de repente, hay un autor mexicano que dice que en su país la penetración es de 2 a 4 milímetros, y cuando el líquido demuestra que tiene una buena adherencia, puede ser menor, da la posibilidad que sea 1 milímetro o nada, ¿no? Esa es una referencia que da. Pero en base a esto puede haber una serie de problemáticas, inclusive estoy metido en un problema, me parece que ya se va a resolver. A mí me pidieron hacer la imprimación de un camino vecinal que está a nivel de afirmado. Yo dije, más de 2 milímetros no penetra, menos mal que pusieron 2 milímetros. Sí. El problema es que no cambiaron el expediente técnico. Y cuando se le acusa al alcalde, dice, bueno, 2 milímetros. El expediente dice 5. Menos mal que se está aclarando eso. Pero puede haber un problema. Lo cierto es que he tenido la oportunidad de hacer varias imprimaciones asfálticas. Por ejemplo, si hacemos por emulsión, como lo dice la norma, se puede diluir 1 en 2 o 1 en 3, pero de penetrar, absolutamente, no va a penetrar. Ahora, el problema está, como no penetra, se hace una lámina, que puede durar hasta una semana el tránsito de los carros, no es como el MC es más resistente, que puede durar un mes, de repente, ¿no? Es un poquito más barato, pero esta emulsión para imprimación también tiene sus... Ahora, es otro problema. EDM ha sacado un producto para imprimación. Carlos Amorós, que es otra planta de asfalto, también ha sacado un producto para imprimación. Vituper, no tengo las especificaciones técnicas, pero también ha sacado. Pero ninguna, o sea, estas imprimaciones son fórmulas muy particulares, y a nivel mundial, tanto en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, existen también emulsiones asfálticas. Ustedes entran, emulsiones asfálticas para imprimación, pero no tienen la misma composición química. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en alguna oportunidad ustedes optan por proponer una imprimación asfáltica, prácticamente van a tener que poner en el expediente técnico que se sujetará a las especificaciones técnicas del fabricante. Lo que se va a exigir que haya una penetración, ¿no? Y una tasa de riego como te exige la norma, ¿no? Este manual, ¿no? Esto es lo que les podría decir al respecto, ¿no? Aparentemente es una partida sencilla y mucho más. Miren, esa norma técnica de caminos vecinales, por ejemplo, se nos ha dicho que podemos hacer bicapa, ¿no? En una de las propuestas era bicapa, y cuando les dije, como es etcétera, yo en cualquier momento me voy a meter con mi calcetín, porque dice etcétera, menos mal. Si yo, César, si a mí me dice que yo puedo colocar, hacer una base estabilizada, tratada, ¿no? Con algún producto, y si yo coloco un bicapa, es obligatorio un riego de imprimación, pero en el Perú todavía no se han normado los riegos de imprimación para bases tratadas o afirmados estabilizados, o el mismo afirmado en sí simple. No está solamente
Esta CG 2013 dice para base granular. También surgen algunos vacíos que nosotros vamos a tener que afrontar en un momento determinado. Supongamos que Bobadilla plantee una base tratada con algún producto, ¿no? Supongamos, tiene que imprimarlo. El problema está, si le pongo 5 milímetros, si al ajuste del material granular no se logra, el promedio es 3 milímetros, inclusive poner 5 milímetros nos toca un supervisor bien pegado a la letra y lo único que el ejecutor va a tener que demostrar, bueno, este producto está, bueno, y va a funcionar también, ¿no? La responsabilidad mía es que probablemente el precio se corre, pero no se ha corrido hasta ahora lo que hemos hecho. Pero hay esta problemática, ¿no? Que hay vacíos. Inclusive yo planteo en un artículo que esto aparentemente insignificante, porque ya el ministerio ya aprobó las normas técnicas. Ahora, ¿cómo proponemos? Porque tampoco le podemos llamar riego de liga. El riego de liga, si fuera esta base tratada con emulsión asfáltica, o afirmado con emulsión, probablemente podría hablarse de un riego de liga. Ya el riego de liga ya no hay penetración, pero puede ser con cemento, con cal, y no se puede hablar de riego de liga. Hay un vacío realmente. Es algo que nosotros vamos a tener que afrontar en un momento determinado. ¿Algún comentario, César? Sí, claro, lo que pasa es que esa base es una base estabilizada, no es una base granular. Para poder hacerlo compatible con la norma tendríamos que transformarla, que cumpla con los requisitos de base granular, si no, no podríamos aplicar la norma. Estaríamos fuera de norma. Nada más. Porque, mira, mira, o sea, he tenido la oportunidad, antes de que salga este documento técnico de soluciones básicas, ya el ministerio, inclusive Takayama me alcanzó una copia de lo que el ministerio está sugiriendo hace 3 años, estaba sugiriendo que se aplique, ¿no? En los caminos vecinales, se aplique pues bases tratadas, inclusive para la sierra, para la costa. Casi es un adelanto de esto, ¿no? Que se proponga esto y se le dé una cobertura de, así nomás, de ¿cómo se llama? Entre una de ellas de tratamiento superficial bicapa. Y si yo hago, por ejemplo, una base tratada con cal, ¿cómo imprimamos eso? O sea, hay un vacío. Es casi imposible, no podríamos técnicamente plantearlo, pero sin embargo lo están haciendo. Nosotros leemos, yo he podido leer algunos informes técnicos y esto se nos dice, hace esto y después sale la cobertura. El problema está cuando nos encontramos con esto, aparentemente insignificante, pero sí es importante. Bueno.